Nada, muchas gracias a esta nueva sesión del ciclo de seminarios en salud mental global en colaboración de AICES con el MARC. Hoy tenemos a Carlos Suárez. Carlos Suárez es un antiguo colega y ahora recientemente colaborador de AICES. En realidad ha colaborado siempre. Le hemos invitado a todas las conferencias que hemos organizado desde Ibiza en 2014, luego en Río Branco en 2016 y por supuesto a la de Girona en 2019 y seguro que vendrá a las siguientes. Ahora está también colaborando con nosotros haciendo algunos informes relacionados con la situación de la ayahuasca en la Amazonía. Bueno, él es licenciado en periodismo y también tiene una maestría en antropología por la Universidad Nacional de Colombia. Vive en Leticia, ¿no?, que es un sitio privilegiado para conocer el mundo amazónico porque es la intersección en la Amazonía entre Colombia, Brasil y Perú. Ha viajado mucho por toda la Amazonía y es un perfecto conocedor del mundo amazónico relacionado con la ayahuasca. Y yo creo que es muy interesante su presencia en este seminario porque reiteradamente ha ido saliendo qué ocurre, ¿no?, cuando viajan los gringos, ¿no?, o viajamos los occidentales a la ayahuasca, a los países o a las comunidades donde es la ayahuasca una medicina tradicional, y si estamos influyendo negativamente o cómo se influye o cómo impactamos y si es que ellos nos influyen a nosotros. Esto es algo que de manera reiterada ha ido saliendo y creo que, bueno, por fin hoy tenemos a alguien que de primera mano y que ha investigado mucho en esto puede explicarnos realmente en qué consiste este fenómeno y cuáles son las consecuencias en negativo, pero también en positivo, que creo que es posible que también las haya. Sin más, Carlos, te doy la palabra. Como sabéis, esto haremos entre 30 a 40 minutos de presentación y luego abriremos el debate, que trataré de moderar yo. Y nada, pues bienvenido y adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y bueno, voy a presentarme un poco, voy a completar un poco la presentación que ha hecho José Carlos. Yo soy periodista, vine a estudiar la maestría de estudios amazónicos aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Terminé y de alguna manera mi interés ha sido siempre tratar de contar historias en una clave un poco más divulgativa, ¿no? Sabedor de las herramientas que facilita la academia para la investigación, pero tratando de contarlo de una manera que pueda llegar a más gente, ¿no? Entonces eso es mi investigación etnográfica ha sido de esa manera, ¿no? He trabajado mucho en esta triple frontera, en Iquitos y en la zona de Pucallpa, ¿no?, que es este eje que va sobre todo a través de la Amazonía peruana. Y uno de los temas que más he trabajado ha sido el tema de la ayahuasca. No solamente, pero ese es uno de los temas en los que me he especializado, especialmente entre los Shipibo y bueno, los usos mestizos y en Iquitos, ¿no? Pero vamos, antes de hablar del turismo ayahuasquero, ¿no?, y de los sistemas locales de uso de ayahuasca, me gustaría comenzar explicando las sociedades amazónicas, ¿no?, cómo son. Porque no podemos comprender los sistemas de salud sin entender los sistemas sociales en los que están enraizados, ¿no? Si no, no vamos a quedar colgando en el aire. Entonces, para mí es muy importante que antes de entrar en los sistemas de salud conozcamos un poco las sociedades amazónicas. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben cómo son las sociedades amazónicas, ¿verdad? Ustedes saben que son sociedades remotas y aisladas, ¿no?, de contacto reciente, sociedades que se han mantenido idénticas a sí mismo durante siglos, ¿no?, que viven en armonía con la naturaleza, en comunidad, compartiéndolo todo, sociedades que se acercan al paraíso, ¿verdad? ¿Estas ideas las reconocen ustedes? Porque estas ideas, ¿no?, que nos remiten al buen salvaje, al guardián de la naturaleza, etcétera, etcétera, pues son estereotipos, y estos estereotipos nos impiden comprender cómo son las sociedades amazónicas realmente, ¿no? Esto que acabo de contar, ¿no?, que probablemente ustedes hayan identificado con ello, es una fantasía occidental. Lo primero es que no son sociedades remotas que han pasado inalteradas a lo largo de los siglos, ¿no? Eso son sociedades que tienen una historia, y esa historia comienza en el siglo XVI con la llegada de los europeos, ¿no? Y desde el primer momento ya, sobre todo, la explotación comercial de los recursos de la Amazonía se convierte en un modo de integrar a esas sociedades
incluso lejanas, ¿no? Sociedades que no tienen contacto directo con los occidentales, pero que sí lo tienen a través de una serie de intermediarios. Entonces ya desde el principio se producen esa integración comercial, ¿no? Pero luego, sobre todo, es en el siglo XVII donde comienza a intensificarse. A través de dos mecanismos. En la parte, voy a mostrar un poco aquí un pequeño mapa para que ustedes... Bueno, la parte que es, toda esta parte que es Colombia, Perú, Bolivia, toda esta zona que se conoce como la Alta Amazonía, esta es una zona que fue evangelizada por los misioneros jesuitas, franciscanos, etcétera, etcétera. La parte brasilera fue la parte que cayó en manos de los portugueses y donde la entrada de los europeos se tradujo en esclavización, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa penetración misionera y esa penetración esclavista? Bueno, los misioneros llegaban, establecían lo que se llamaban las reducciones, ¿no? Que eran pueblos de misión, y en esos pueblos de misión atraían a los indígenas, ¿no? A través de las herramientas de hierro. Las herramientas de hierro constituyeron una revolución tecnológica que no sé, no creo que podamos encontrar un parangón, ¿no? Es de repente si viene una tecnología alienígena a nosotros y nos produce un cambio absolutamente tremendo de sociedad, ¿no? Porque las herramientas de hierro son fundamentales, ¿no? Porque esta gente vive de tumbar el bosque, de hacer cosas tumbar enormes árboles. Lo que antes se hacía con un hacha de piedra ahora se hace con un hacha de hierro y se requiere a lo mejor una centésima parte de esfuerzo para tumbar un árbol, ¿no? Entonces, la gente que no obtenía herramientas de hierro quedaba desplazada de esa nueva sociedad, ¿no? Quedaba a la cola. Entonces nadie se podía permitir quedar fuera de esa revolución tecnológica. Consecuencia, a las reducciones llegaban numerosos pueblos, ¿no? Se juntaban pueblos de distintas etnias. Fue un periodo de gran confusión porque a veces se juntaban pueblos enemigos, etcétera. En esos pueblos se trataba de evangelizar, ¿no? Se sometía a una evangelización ya en educación que chocaba frontalmente con la disciplina de las propias sociedades amazónicas, con su forma de ser, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez entraban los pueblos indígenas en esas reducciones, pues se producían invariablemente epidemias que acababan con los pueblos de misión, ¿no? Esas epidemias se produjeron unas tragedias, ¿no? O sea, gente muriendo y los misioneros cuentan unas escenas dantescas, ¿verdad? De cómo llegaba la epidemia de sarampión, de gripa, de cualquier cosa, y acababa con pueblos enteros, con naciones enteras, pero también con los pueblos de misión, que hacía que la gente pues se dispersara. Y luego eso en la zona española, ¿no? Y en la zona portuguesa, pues estas correrías que hacían los portugueses para llevar esclavos a las plantaciones, ¿no? Esos dos elementos ya prácticamente llegaron a los rincones más remotos de la Amazonía, ¿no? Para que ustedes entiendan que esta idea de la sociedad amazónica como una sociedad remota pues no existe desde el siglo XVI, ¿verdad? Luego ya en el siglo XIX, sobre todo con la introducción de los barcos de vapor, pues tenemos que el comercio toma el poder, ¿no? Ya no son los esclavistas portugueses, ya no son los misioneros que pierden notablemente su influencia en la región y ahora son los mercaderes que empiezan a sacar productos. Productos, por ejemplo, como la quina o la zarzaparrilla, que son dos plantas medicinales que prácticamente se erradican ya en el siglo XIX, ¿no? Y, sobre todo, el gran negocio de finales del siglo XIX y principios del XX es el negocio del caucho para la industria mundial, ¿no? Que están empezando los automóviles y bueno, se crean unas fortunas extraordinarias en la Amazonia. Sale Maná, sale Quito, ¿no? Con todas sus extravagancias y sus riquezas. Y que llega, bueno, desde luego el caucho, además de ser un episodio trágico, ¿no? De la sociedad amazónica, el caucho ya conecta los rincones más remotísimos. Si es que quedaba alguno por ser conectado, es en el caucho cuando entra. En cualquier caso,
Bueno, a finales del siglo XX ya comienza una integración más sistemática en lo que son los estados nacionales, ¿no? Se establecen escuelas, llegan carreteras, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que a finales del siglo XX tenemos ya un modelo de lo que Jules Gachet denominó las sociedades bosquesinas, ¿verdad? Jules Gachet es un antropólogo suizo que hizo muchas décadas de trabajo de campo, que vivió en Iquitos, y él acuñó ese término, sociedades bosquesinas, para referirse a las sociedades amazónicas, a todas las cosas que tenían en común las sociedades amazónicas, no solamente las indígenas, también las sociedades mestizas que habían surgido de todo este proceso de intercambio histórico al que me he referido. Y Gachet sobre todo utiliza este término y utiliza esta explicación, que es un libro que yo recomiendo, que lo pueden encontrar en internet, Sociedades Bosquesinas, especialmente el volumen 2, porque los proyectos de desarrollo llegan a la Amazonía y son una sucesión de fracasos. Proyectos de desarrollo como cualquier tipo de acercamiento que hace un occidental. Por esos estereotipos que tenemos, ¿no? Entonces él quiere ofrecer un esquema de cómo son estas sociedades. ¿Cuáles son los principios fundamentales de estas sociedades? Primero, son sociedades que viven en el bosque y viven del bosque. Y lo hacen de manera igualitaria, es decir, son sociedades igualitarias, no hay un jefe que pueda imponer una decisión, no hay una policía que pueda imponer la decisión del jefe, no hay unos jueces, un órgano superior que pueda determinar lo que está bien o lo que está mal. Entonces hay una gran igualdad y una gran autonomía personal y además de esa autonomía se relacionan con el bosque de una manera equilibrada. O sea, lo explotan, el bosque les provee de gran abundancia, pero no lo menoscaban, no lo dañan, teóricamente, por supuesto. Es decir, estoy hablando de un modelo, ¿no? Por supuesto, los pueblos indígenas han participado de esos procesos de sobreexplotación a lo largo de los siglos, de la quina y la zarzaparrilla o del caucho, por ejemplo, ¿no? Pero estoy hablando de una tendencia, ¿no? Entonces, abundancia en una sociedad igualitaria, equilibrada con los recursos naturales. ¿Cómo se logra esto? Esta es una gran pregunta de nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo podemos lograr una relación equilibrada con la naturaleza? Bueno, primero, ¿cómo lo han conseguido aquí? Lo primero es que los recursos naturales no pertenecen a los seres humanos. El bosque, la selva no pertenece a los seres humanos lo pueden aprovechar, pero pertenece a este ente, que se puede adquirir distintos nombres, el dueño de los animales, la Pachamama, la Madre Monte, el Padre Creador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los seres humanos acceden a esa gran riqueza proveedora, ¿no?, que les permite vivir bien a través de una serie de mecanismos rituales, ¿no? Es decir, son conscientes de que están cogiendo algo que no es suyo y bueno, pues han establecido una serie de mecanismos para acceder de una manera determinada, con el fin de no menoscabar el bosque, como veremos más adelante. Ahora bien, hay propiedad privada. Es decir, el bosque no es de la gente, pero sí hay propiedad privada. No hay propiedad privada, por ejemplo, todos los utensilios, casas, instrumentos, todo lo que es fruto del esfuerzo de una persona es suyo. Todo lo que es esfuerzo digamos, una canoa, una casa, una herramienta, todo eso es de las personas que las hacen, ¿verdad? Y además son de las personas las chagras, que son las plantaciones tradicionales, ¿verdad? Las plantaciones que se arrancan, es un elemento fundamental de la cultura, ¿no? Que esas chagras son pedazos de selva que se retraen, que se sacan de la selva del dueño de los animales, del dueño de las plantas, y se tumba un pedazo de monte, se quema y se siembra la comida, la yuca, el plátano y muchas otras variedades, y además se siembran frutales. Cuando la tierra se cansa, esos frutales, después la tierra ya no puede dar la yuca y el plátano, ¿no? Pero sin embargo quedan esos frutales que con el paso del tiempo van a constituir una parte fundamental de la alimentación, ¿no? Eso también pertenece a la gente. ¿Cómo se interviene en el bosque? Bueno, ¿cómo se consigue esa autonomía? A través del binomio hombre-mujer. Hombre-mujer se podría considerar una célula básica, ¿no? Porque juntos el hombre y la mujer reúnen todos los conocimientos necesarios para vivir del bosque bien, ¿no? Los hombres tienen una serie de conocimientos, por ejemplo, hacer casa, hacer canoa, tumbar chagra,
y las mujeres tienen otra serie de conocimientos. Plantar, sembrar, hacer alfarería, en fin, son, dependiendo del pueblo, pues son diferentes las atribuciones, ¿no? Entonces es lo que Gachet llamaba la pluricapacidad, la capacidad para hacer muchas cosas, y la pluriactividad, que es efectivamente cuando tienes esos conocimientos, pues los llevas a cabo, ¿no? Y claro, si un hombre y una mujer tienen todos los conocimientos necesarios para acceder al bosque, y el bosque es de libre acceso y provee de una vida en abundancia, pues ya no necesitas más, ¿no? O sea, tienes una gran autonomía personal y una gran libertad. Pero para garantizar esto hace falta, para garantizar que no se menoscabe y que no haya desigualdad, hay un mecanismo también en contra de la acumulación. La acumulación por parte de alguno de los individuos o personas o familias de este sistema, pues amenaza al sistema igualitario. Entonces hay mecanismos positivos para evitar esta acumulación, ¿no? Que es, si por alguna casualidad he conseguido mucho de algo, por ejemplo, he matado 5 puercos de monte, pues entonces voy a regalar, ¿no? Voy a regalar a mis vecinos. Y mis vecinos me regalarán a mí cuando ellos tengan mucho y a mí me falte, ¿no? Ese es un principio básico de la reciprocidad, el regalo, ¿no? Pero si el regalo no funciona, entonces hay un mecanismo negativo que es el robo. El robo es un mecanismo habitual que no le gusta a nadie, ¿eh? O sea, a nadie le gusta que le roben. La gente que hace chagras grandes, pues se emputa, como se dice por acá, si le roban, pero al fin y al cabo constituye un mecanismo regulatorio, ¿no? Además de la maledicencia y la envidia, ¿no? Que son otros mecanismos negativos, ¿no? Que minan cualquier intento de subir por encima de esa igualdad, ¿no? Y bueno, en este tipo de sociedades no es precisa la innovación tecnológica, porque son sociedades equilibradas, son sociedades, como decía Philippe Descola, homeostáticas. No hay se mantiene un nivel de actividad, ¿no? Y de explotación del bosque que garantiza indefinidamente la abundancia, ¿no? Entonces, yo quiero poner aquí un pequeño gráfico, todos los elementos de este sistema en lo que se puede vivir en equilibrio con la naturaleza, ¿verdad? Estos son todos los puntos que he hablado. Por supuesto, el control demográfico es un elemento también fundamental, porque en el momento en que hay en que se supera digamos una capacidad de carga, por llamarlo de alguna manera, pues conlleva a la sobreexplotación, ¿no? Fíjense, todos estos elementos están engarzados de manera inextricable. Yo no creo que que estos elementos puedan existir en otro sistema, ¿no? Aislar ese elemento y colocarlo, por ejemplo, en este sistema, que es el nuestro, ¿verdad? Innovación tecnológica, acumulación, jerarquización, crecimiento demográfico, especialización productiva, acumulación, escasez, en el sentido de que siempre nos hace falta más, ¿verdad? Mientras que en las sociedades amazónicas no hace falta más, tienen todo lo que necesitan. Por eso a mí siempre me hace gracia, ¿no? Que digan que la innovación tecnológica es lo que nos va a salvar de la debacle medioambiental en la que estamos, ¿no? Porque a mí me parece que es todo lo contrario, ¿no? La innovación tecnológica requiere cada vez de más especialización, de más jerarquización, de más recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, me parece a mí, ¿no? Bueno, ahora ya con esta base, que como verán a continuación es muy importante para entender lo que se está produciendo, vamos a empezar a hablar del turismo ayahuasquero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que el curanderismo ayahuasquero, que es específicamente el sistema del que vamos a hablar, que es el sistema que se ha internacionalizado, es un sistema que pertenece a las sociedades, si se me ha olvidado mencionarlo antes, a las sociedades frías, que decía Levi Strauss, que son las sociedades bosquesinas. Levi Strauss hacía esa diferenciación entre sociedades frías, sociedades estables, sin innovación, etcétera, y sociedades calientes, refiriéndose a nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema médico de esas sociedades frías pasa se intenta integrar en un sistema de sociedades calientes, ¿no? Eso es sobre lo que vamos a reflexionar. Entonces, vamos a hablar un poco del turismo ayahuasquero, ¿verdad? Porque la forma que
en la que los extranjeros que llegan aquí a Iquitos toman ayahuasca de manera mayoritaria son estos centros de retiro, ¿no? Que reciben a los turistas, son como albergues especializados, hoteles, a veces muy lujosos, ¿no? Que reciben a los turistas y les ofrecen lo que ellos llaman tratamientos tradicionales, ¿no? Tradicionales entrecomillado, que duran normalmente una semana y que pagan alrededor de $1.000, ¿no? Solo en Iquitos, en 2019, que es el año en el que más turistas de la ayahuasca hubo, creemos, ¿no? Esto forma parte de una investigación que vamos a lanzar el mes que viene, que hemos hecho en colaboración con ICERS, está Ricard aquí, Bouso también ha participado, ¿no? Pero creemos que en Iquitos hubo alrededor de 70 albergues recibiendo gente que pudieron recibir tal vez a 15.000 personas a $1.000 por persona, pues son 15 millones de dólares solo en Iquitos, ¿no? Porque el fenómeno ha llegado a muchos otros sitios, ¿no? Y normalmente son los extranjeros los que tienen la propiedad de esos centros, pero también hay indígenas que han montado sus propios centros y luego hay indígenas trabajando en estos centros de extranjeros, pero que están cobrando una buena plata, ¿no? En estos centros, ¿qué sistema o qué expresión o qué manifestación de la ayahuasca se está ofreciendo? Es lo que se llama el curanderismo ayahuasquero, ¿no? Que es un especialista, el chamán, ¿no? El curandero, el sabedor, que se dedica a curar problemas específicos de salud de las personas, ¿no? Hay otras formas de tomar ayahuasca que a lo mejor son más grupales, ¿no? Que tienen otra serie de contextos rituales, etcétera, pero aquí es una persona enferma y un especialista, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que quiero de alguna manera cuestionar es si estos centros de salud pueden ofrecer un tratamiento tradicional, ¿no? Estos centros de retiro pueden ofrecer un tratamiento tradicional, que es lo que venden, ¿no? En sus páginas web. Pero claro, ya eso de tradicional nos lleva a lo inalterable de generación en generación, la ortodoxia que se replica a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay una cierta obsesión, ¿no?, entre los occidentales por esta ortodoxia, por la búsqueda de la pureza ritual. Esto se hace así, ¿cómo se hace? ¿Cómo es la verdadera manera de hacerlo? Hay que dietar 7 días, hay que dietar 15, ¿no? Es como, Pero vemos que esta idea, de este esquema inalterable de generación en generación, pues choca un poco con ese recuento histórico que he hecho, ¿no?, donde ha habido notables alteraciones a lo largo de los últimos 5 siglos, ¿no? Y antes, pues sabemos también, lo que pasa es que no tenemos esos registros, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que además este sistema es especialmente heterodoxo. Y la heterodoxia, cada uno más o menos hace lo que le da la gana, hay unos elementos comunes, pero cada uno hace lo que le da la gana y unos dietan antes, otros dietan después, unos toman de una manera, otros toman de otra, en fin. ¿Y por qué hay esta heterodoxia, no? Hay heterodoxia porque es una sociedad igualitaria. Es decir, en una sociedad jerárquica tenemos la Iglesia Católica, por ejemplo, o tenemos el Colegio Oficial de Médicos y las leyes que van a determinar las buenas prácticas, las malas prácticas y van a poder sancionar y coaccionar a quien se salga de esa ortodoxia, ¿no? Aquí en estas sociedades, como son igualitarias, como no hay jueces, como no hay jefes, pues cada uno hace más o menos lo que le da la gana, ¿no? Claro que hay una serie de elementos comunes, es cierto, que se pueden encontrar en las distintas expresiones de curanderismo ayahuasquero. Pero quiero sobre todo ver un poco las diferencias que hay entre esos elementos comunes que hay en los tratamientos locales y lo que se vende como tratamiento tradicional, ¿no? Lo que sucede en los centros de retiro. Por ejemplo, fundamental, el papel que juega la ayahuasca en ambos sistemas, ¿no? Mientras que en los sistemas locales la ayahuasca es la herramienta del curandero, fundamentalmente para conectarse con ese mundo espiritual, ¿no? Y recibir la información sobre cuál es el mal que aqueja al paciente. Y entonces ahí recibo esa información, es como ellos dicen, es una tomografía, yo puedo ver, y luego reciben los cantos sanadores de los espíritus aliados y los proyectan, los ejecutan sobre el paciente y la información del tratamiento que debería seguir esta persona, ¿verdad? Sin embargo,
y es muy frecuente además que los pacientes no tomen. Es muy típico que una persona enferma vaya a un curandero ayahuasquero y solamente tome el curandero ayahuasquero. Esto especialmente, por ejemplo, entre los Shipibo, curiosamente, que son uno de los que más han internacionalizado, ¿no? Uno de los más famosos. Ahora bien, en los centros de retiro todo gira en torno a tomar ayahuasca, ¿no? O sea, las personas que van allí van a tomar ayahuasca y hasta el punto de que en 10 días, por ejemplo, se puede tomar 6 veces, ¿no? Por ejemplo, o en una semana se toman 4 veces, ¿no? Típicamente, lo cual es una frecuencia muy insólita dentro de los contextos locales. Insólita por no decir que yo nunca he visto que alguien tome... O sea, ni siquiera los curanderos suelen tomar con esa frecuencia, ¿no? A veces, pero es raro, ¿no? A veces toman una vez a la semana cuando tienen un paciente y ya está. Aunque los paisanos pueden tomar ayahuasca, simplemente que no suele ser típico, o depende, en fin, es muy variable. Hay veces que se reúnen para tomar ayahuasca, especialmente cuando no es la acción del curandero, ¿no? El curandero puede organizar una ceremonia y algún vecino se une y tal. Bueno, pero ¿por qué toman? ¿Por qué toma la gente? Yo creo que aquí también hay una gran disyunción, ¿no? Entre las expectativas occidentales, que básicamente son, o en gran medida son, cuando llegan a los centros de retiro, las visiones, ver, ¿no? Quieren ver, yo ahora me río pensándolo, porque es que la mayoría de la gente pues no ve nada. Básicamente son experiencias muy oscuras, nauseabundas, y bueno, oye, hay gente que sí ve, pero vamos, lo más normal es que no. Y luego, y mientras que los paisanos, ¿para qué toman? Pues sobre todo, sí, bueno, pueden querer ver, ¿no? Pero un poco, de alguna manera, el motivo, ¿no?, que lleva a la gente a tomar es purgarse, limpiarse de las malas energías, limpiarse de la mala suerte, en fin, es un poco el tal. Hasta el punto de que aquí en toda esta parte peruana le llaman a la ayahuasca la purga, ¿no? Toda la zona de Quito. Vamos a tomar la purga. O sea, la ayahuasca, pese a lo que muchas veces los textos científicos, incluso los artículos, ¿no?, hablan de la ayahuasca como algo accesorio, ¿no?, que son los que permiten la acción del DMT, ¿verdad? Esto es muy cuestionable, ¿verdad? Dejar a la ayahuasca como un elemento accesorio a la chacruna y al DMT, desde luego, no encaja con la visión que tiene la gente aquí en las culturas indígenas y mestizas aquí, ¿no? Porque solamente para empezar, en Colombia y en el resto de la Alta Amazonía se conoce a la bebida como ayahuasca y yagé, que es al mismo tiempo el nombre de la liana, ¿no? Entonces yo creo que se privilegia sin lugar a dudas aquí la liana antes que la chacruna, que además puede estar ausente en muchas de las recetas que se hacen, ¿no?, que a veces se hacen sin DMT, ¿verdad? Pero luego, además de estas cuestiones que son puramente, digamos, medicinales, ¿no?, hay toda una serie de elementos sociales, económicos y morales que sostienen también los sistemas de salud, que tanto los de los centros de retiro como los sistemas locales, en las cuales hay diferencias muy sustanciales, ¿no? Por ejemplo, el dinero, ¿no?, que es uno de los temas más controvertidos. Ya sabemos que son 15 millones aproximadamente, por poner una cifra, ¿no? La mayoría va a extranjeros, hay indígenas que también tienen plata, que también tienen su centro y que han ganado mucha plata, o sea, cantidades astronómicas. Entonces, pero también están ganando mucho dinero siendo contratados, ¿verdad? Entonces, la reacción al hecho de vender, de ofrecer este servicio a través de dinero, esa es una reacción como de indignación, ¿no? Como si fuera una profanación vender la medicina. Eso es sagrado, no se puede vender porque es una profanación hacer un negocio de esto. Ahora bien, lo que tenemos que ser conscientes es que localmente el curanderismo ayahuasquero es un sistema profesional, y abierto, es decir, el curandero tiene recibe un consultorio, por decirlo de alguna manera, que es su casa, donde recibe gente, ¿verdad?, les presta un servicio de salud y cobra,
claro, que cobrar a lo mejor de otra manera, ¿verdad? Ahora, o sea, no cobra las cantidades astronómicas que se cobran en estos centros de retiro, pero esta idea de cobrar ya se ve en los primeros textos de los misioneros, ¿no? Del siglo XVII, donde se dan cuenta de la importancia que tiene la figura del curandero y le prestan atención, ¿no? Y dicen, bueno, es que les cobran, hay una cita textual que me gusta, les cobran lo mejor que tienen, les embaucan tal y les cobran de lo mejor que tienen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los sistemas locales y los nuevos centros de retiro que ofrecen sistemas tradicionales? Pues que la plata, la cantidad de plata, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que esa cantidad de plata que entra, que es una cantidad que se encuentra en el sistema de la acumulación, es una amenaza para la igualdad, ¿verdad? Entonces, antiguamente, o sea, la razón de que se cobrara es que cuando este binomio hombre y mujer, un curandero pues también formaba parte de este binomio hombre y mujer de vivir del bosque, cuando el hombre o la mujer, por ser curandero, no pueden hacer las tareas propias que le corresponden como cabeza de familia, ¿no? Pues lógicamente le tienen que dar una contraprestación, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente, incluso en los sistemas locales antiguos, esto podía suponer que el curandero iniciara la senda de la acumulación, ¿no? Porque al fin y al cabo tenía una posición privilegiada. He dicho que antes que no había especialistas, pero hay uno, y es el curandero, el sabedor, el maloquero, el médico. Entonces, claro, al empezar a pagarle de una u otra manera, porque también, por ejemplo, se le podía pagar con mano de obra, ¿no? En fin, su influencia era notable, ¿no? Es por eso por lo que la figura del curandero es sistemáticamente rebajada, ¿no? Entre otras cosas con acusaciones de brujería, ¿no? Porque una persona que tiene ese poder debe ser sistemáticamente rebajada, ¿no? Por ser el único especialista. Porque dinamita un principio básico, la igualdad, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, claro, es una posición súper precaria la del curandero, ¿no? En los sistemas locales, porque te estás enfrentando a la maledicencia de la gente, a la envidia. Ya sabemos que ha habido incluso una serie de guerras que han acabado con los chamanes por acusaciones de brujería, etcétera, etcétera, que van más allá de la guerra chamánica y se convierten en asesinatos, etcétera, etcétera. O sea, son posiciones precarias. ¿Y qué pasa en los centros de retiro? Es decir, frente a los centros de retiro, y esta es una diferencia muy importante. En los sistemas locales, un curandero, un chamán, atiende a la gente por vocación, en una posición súper precaria, ¿no? Sin embargo, en los centros de retiro, cada día que pasa un paciente allí, un turista, son 100 o $150 más, ¿no? Y eso establece, claro, una diferencia entre la relación entre el paciente y el cliente, o sea, el cliente y el curandero chamán, pues lógicamente muy notable. Luego, otra de las diferencias claves es una diferencia ecológica, ¿no? En cómo ambos sistemas han afectado a las poblaciones de plantas, ¿no? Porque nunca se había sabido que la medicina, que la ayahuasca hubiera estado amenazada, ¿no? de sobreexplotación, ¿no? Porque los curanderos tenían sus plantas o las iban a buscar al bosque y todo dentro de ese sistema equilibrado, ¿no? o de poco impacto en el bosque. Pero bueno, en los últimos años, especialmente hasta 2019, luego con la pandemia parece que se ha suavizado un poco el proceso, pero hasta 2019 hubo un proceso de sobreexplotación de la liana, especialmente en áreas como Iquitos y alrededor de comunidades cercanas a Iquitos, a Pucallpa, que era muy curioso. No voy a decir que la planta se fuera a extinguir, ¿no? Pero de todas maneras entraba dentro de ese sistema de sobreexplotación occidental, ¿no? Al que están acostumbrados aquí desde el siglo XVII con los más diversos productos, ¿no? Pero esto se ha suavizado mucho. Luego hay diferencias de carácter moral, ¿no? Diferencias muy importantes de carácter moral, porque
los sistemas locales recurren con frecuencia a los elementos cristianos, ¿no? Imágenes de santos, Padres Nuestros, invocaciones a la Virgen, etcétera, etcétera. Y en los centros de retiro, donde ofrecen teóricamente tratamientos tradicionales, se nota un tufillo cristiano, ¿no?, de nuestra sociedad caliente, ¿no?, como decía Levi Strauss. ¿Y por qué? O sea, ¿dónde yo huelo, ¿no?, ese tufillo cristiano, ese tufillo jerárquico? Por ejemplo, la brujería. La brujería es un elemento fundamental, constitutivo de los sistemas chamánicos ayahuasqueros y en general, de manera general, de los sistemas chamánicos amazónicos y bueno, no sé si es de los sistemas chamánicos a secas, pero desde luego en la Amazonia es constitutivo, fundamental, ¿no? De hecho, cuando alguien llega al ayahuasquero es porque los tratamientos convencionales no han funcionado, es decir, digamos, las herboristas o los herboristas que conocen de plantas, que son remedios puramente fisiológicos, ¿no? Que te lo doy y te curo de ese problema. Tienes diarrea, pum. No, pero cuando no curan, estos especialistas van al ayahuasquero, ¿no? Y el ayahuasquero, pues invariablemente va a decir, pues mira, te han brujeado, te ha brujeado. Esto me gusta mucho porque es uno de esos mecanismos de control de la relación de los seres humanos con el bosque, ¿no? Por ejemplo, si alguien te fuiste a pescar esa laguna, ¿verdad? Sí. Ah, claro, es que esa laguna tiene dueño y tú no podías pescar en esa laguna y por eso entonces el lobo de esa laguna te ha enviado su dardo y por eso estás aquí, ¿no? Entonces no se puede cazar en esa laguna. Pum. Entonces le saca el virote, que es lo que le ha enviado el lobo, y lo devuelve. Pero con grandísima frecuencia es un vecino, ¿no?, que por envidia ha sido el que ha enviado el daño, ha contratado a otro ayahuasquero, ¿no? Y ha contratado a otro ayahuasquero para que le haga daño al vecino. ¿Por qué? Pues porque el vecino le hizo algo a él, o porque se robó no sé qué vaina, o porque le tiene envidia, o porque cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el ayahuasquero es coger ese virote que le han enviado, ese mal, ¡pum!, y lo devuelve. Se lo tiene que devolver al ayahuasquero que lo envió en primer lugar. Y entonces, claro, pero se lo ha devuelto a uno, pero es que ese uno al que se lo ha devuelto dice, pues esto no soy yo, hombre, esto ha sido aquel. Entonces el otro se lo devuelve, entonces se montan ahí unas guerras chamánicas. Y sobre todo, muy importante, siempre está acompañado la figura del ayahuasquero por la potencialidad de la brujería. Nadie llega ahí al ayahuasquero diciendo, uy, este santo me va a curar, oh, qué maravilla de persona, oh, yo confío en ti y tal, ¿no? Porque esa es precisamente la diferencia peligrosa. La diferencia peligrosa es que cuando los occidentales llegan a estos centros de retiro, se esperan encontrar con estos estereotipos de los que hablábamos del guardián de la naturaleza, el chamán que es sabio o sabia, tal. Y claro, en esa posición, pues que es una posición de una gran vulnerabilidad, ¿no? Que puede dar lugar a abusos financieros y abusos sexuales. Esto, pues, hemos conocido algunos casos, ¿no? Estas prácticas espirituales parece que siempre la persona que de alguna manera las lidera tiene que ser automáticamente un santo o una santa. Pues no lo son. Aquí localmente son gente temida, ¿no? Porque siempre van a ser acusadas de brujería. Luego otra distorsión cristiana es esto de las plantas sagradas, ¿no? O sea, sí, plantas sagradas, ¿verdad? A mí a veces hasta me regañan. ¿Cómo que no son plantas sagradas, por Dios? Bueno, yo no digo que no sean plantas importantes, que no sean plantas que deben ser restringidas o que no deben ser plantas cuidadas, o que no, simplemente me refiero al término sagrado, que es un término que tiene dos connotaciones etimológicamente. Me voy a ahorrar la explicación, pero es muy curioso ver cómo etimológicamente la palabra sagrada tiene las dos connotaciones que yo pensaba siempre que tenían. Primero, bueno, lo sagrado es bueno. Y segundo, lo sagrado es restringido por una élite, ¿no? Esto que es sagrado no se puede tocar, no lo toques, es sagrado, ¿verdad? Pero la ayahuasca en sí, y esto te lo va a decir todos los curanderos con los que te encuentres, la ayahuasca en sí no es ni buena ni mala, sino que se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Que entronca con esta historia de la brujería y de todos metidos en guerras chamánicas. Y luego
esto de las restricciones, ¿no?, jerárquicas, ¿no?, que los curas, la jerarquía eclesiástica puede decir, no, esto no se toca, o se toca así, o esto se tiene que hacer así. Pues igualmente esto no existe. Por eso a mí yo creo que habría que buscar otro término, ¿no? Porque además nos está colocando esto la planta sagrada nos está colocando en el contexto nuestro, ¿no? Estamos trayendo esto y en el momento en el que son plantas sagradas y se acepta que son plantas sagradas, podemos imponer restricciones, controles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre me regañan mucho por decir que estas no son plantas sagradas, pero me podrían entender, que no digo que no sean plantas importantes, que no digo que no sean plantas con las que hay que tener cuidado, simplemente hay que eliminar esa carga, esa connotación católica cristiana, ¿verdad? Y bueno, sí, estaba diciendo, Bouso, si yo iba a decir algo positivo también, ¿no? La verdad es que parece que ha sido una crítica un poco negativa, no sé cómo lo veréis. Yo creo que es importante hacer este análisis crítico, ¿no?, que es un poco una deconstrucción, sí, un poco en términos negativos, porque hay, digamos, un relato positivo, ¿no? Un relato positivo, y ese relato positivo es un relato un poco falso, ¿no? Es un relato que no se sostiene y que no permite el encuentro, no permite la comunicación, me parece. Por eso la importancia que le doy a que se entienda lo que son las sociedades bosquesinas y sus dinámicas internas, para así saber también cómo funciona el curanderismo ayahuasquero, ¿no? Ahora, sí hay partes positivas, desde luego que sí. En primer lugar, bueno, ya sabemos, ¿no?, que mucha gente que viene aquí a la Amazonia de fuera ha encontrado un alivio a sus problemas, ¿no? Ha encontrado solución a cosas a oscuros abismos, ¿no?, depresivos, de falta de sentido, o quién sabe de cuánta. Desde luego las experiencias de la gente que viene aquí son positivas, ¿no? En la gran mayoría de los casos, ¿no? Se puede haber casos desafortunados, que son los que este análisis crítico trata de evitar, ¿no? Pero hay que valorar que esos centros de retiro, muchos de ellos trabajan con gran honestidad y con gran cuidado por la gente. Otros no, Otros no. Otros son puros negocios que han descuidado mucho la manera en la que se toma ayahuasca, ¿no? Pero, ¿y para los indígenas? Bueno, para mí este tiene un extraordinario valor, porque el de la ayahuasca y los conocimientos chamánicos asociados a la ayahuasca es el único conocimiento local que yo conozco de toda la Amazonía que ha sido puesto en el mercado con éxito, ¿no? Es decir, no encuentro otro ejemplo en el cual un conocimiento local, propio, indígena, mestizo, puesto en el mercado haya permitido a los indígenas convertirse en líderes, ¿no?, precursores de su pueblo en la economía de mercado, a través de un conocimiento local. Mucha gente que ha hecho mucha plata, y esa plata, por esos mecanismos de redistribución que hay, pues ha llegado a la gente, ¿no? Claro que tiene sus consecuencias negativas, pero si es que estamos en la economía de mercado. Es decir, pensar que son sociedades remotas, etcétera, etcétera, pues nada, eso son fantasías. Y luego, esos precursores, ¿no? Esa gente que ha abierto camino montando sus centros de retiro. Estoy pensando en San Francisco de Yarinacocha, por ejemplo, un pueblo indígena shipibo cercano a la ciudad de Pucallpa, donde ha habido varios centros de retiro, ¿no?, que han marcado, se han convertido en unos precursores admirados por su gente, ¿verdad? Entonces, los jóvenes están viendo que eso, en un contexto en el que los conocimientos propios son subestimados, ¿no?, sistemáticamente, están viendo que hay algo propio que les va a servir, ¿no?, que les va a dar prestigio y les va a dar plata, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, es muy bueno, y esto sigue adelante. O sea, no es si nos gusta o no nos gusta, esto sigue adelante, va para adelante, y lo que yo intento siempre es que la gente entienda cuál es el del sistema, ¿no?, cómo funciona. Hasta ahí, Bouso. Pues muchas gracias. Nada, te comentaba lo positivo porque es que justo el otro día estuve con el líder de San Francisco de Yarinacocha, que es donde
hiciste parte de tu trabajo de campo y le pregunté, ¿no? Le pregunté que cómo vivían en su comunidad el auge del turismo ayahuasquero. Y claro, ellos están en alguna forma encantados, ¿no? Porque no solamente son lo que cobran en los centros de retiro, es las mujeres pueden vender artesanía, los hostales pueden acoger gente, es decir, se genera toda una economía para la comunidad que independientemente del bien o el mal que le haga o sea, le hagan a los turistas que van o a los pasajeros que van, el impacto o el interés para la comunidad, bueno, pues ahí es otra fuente de ingresos, ¿no? También el otro día me contactó una periodista que estaba haciendo un reportaje, ¿no? A raíz de uno de los casos que hubo de asesinatos, ¿no? De un canadiense, creo que fue, o uno que mató a otro, ¿no? Fue el caso. Sí, un británico y un canadiense eran, sí. ¿No? Yo hablé con ella también. Sí, es verdad, hablamos también de ti, ¿no? Y el impacto que tal. Claro, a veces, como los que trabajamos en este campo, nos obsesionamos un poco con el impacto que tenemos los turistas o que tenemos los pasajeros cuando vamos ahí a la Amazonía. Y luego, por ejemplo, leyendo tu libro, ¿no? La edad del desarrollo. Pues, hostias, o lo que acabas de contar, ¿no? Del impacto que ha habido del esclavismo, de la época del caucho, por ejemplo, en Perú. O sea, todos los... las invasiones extractivistas que ha sufrido la Amazonía durante siglos y que sigue ocurriendo, ¿no? Ahora en Perú creo que van a sacar una ley para que en los territorios de indígenas no contactados puedan entrar empresas extractivistas, ¿no? Al final estamos poniendo el foco en los cuatro así inocentillos que caemos por ahí buscando tomar ayahuasca rodeados de un mundo de voracidad, ¿no? Con unas intereses extractivistas y de destrucciones de la comunidad mucho más potentes, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, pues bueno, si lo ponemos en esta perspectiva. En cualquier caso, bueno, era simplemente un comentario al hilo y en vez de acaparar la palabra, sí que me gustaría pues dar paso a si hay alguien que quiere comentar algo y abrir el debate. Porque creo que ha habido elementos suficientemente suculentos, ¿no? Como para iniciar un debate interesante. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la exposición. Ha sido muy interesante para mí porque, claro, mi experiencia en Amazonas es en otro. Amazonas es muy grande, entonces hay no solo existe el turismo ayahuasquero, que tú has definido muy bien, sino, por ejemplo, donde yo realicé trabajo de campo, que es en la zona del Medio Juruá, en el estado de Amazonas, Brasil, en el suroeste, frontera con Acre y Perú, entre los Culina. Allí esto no existe. Y de hecho la ayahuasca se utiliza a veces, pero no necesariamente siempre en los rituales chamánicos de curación. Y es una población que vivió eso, el extractivismo del caucho, y que históricamente ha estado, pues, ha sufrido el efecto sándwich, ¿no? Porque cuando no les presionaban desde Perú, les presionaban desde Brasil, y entonces hay todo un exilio hacia el interior de la selva, del mato, como dicen ellos, que gran parte de lo que es el Valle do Javari en el estado de Amazonas, que es donde está es la gran área indígena de los no contactados, en el fondo es un área de refugio histórica para diferentes grupos. En el lado, digamos, de Brasil, pues los Kulina, o Madijá, que es la autodenominación, pero también los Kaxinawa, los Catuquina, etcétera. Entonces, claro, esto de no contactados sí es muy romántico, pero ya fueron contactados. De hecho, lo que no quieren es ser contactados, es lo definirlo así muchas veces, ¿no? Aunque sí que es cierto que son nuevas generaciones, que no tienen el mismo conocimiento, pero sí que tienen un conocimiento, porque pasan aviones, helicópteros, Amazonas. En eso probablemente es bastante, con diferencias o diversidades, pero es bastante homogénea la cuestión de que es un territorio muy cosmopolita, ¿no? Porque te puedes encontrar a un grupo de mormones que no sabes muy bien qué están haciendo allí, a unos japoneses que trabajan para una farmacéutica y que están buscando unas plantas que tampoco te queda muy claro, y además todas las suspicacias que eso genera muchas veces en los mundos locales, entre lo que en Brasil llaman los ribeirinhos, fundamentalmente, pero también entre los grupos indígenas. Entonces, claro, mi Amazonas es otro, ¿no? Bueno, mi experiencia allí es otra, aunque es probable que lleve el mismo camino, ¿no? A mí lo que me parece es que sea la ayahuasca o el ritual o lo que en el fondo esté sobre la mesa,
La cuestión que me parece para mí importante es en qué tipo de relación está atrapada ese consumo de ayahuasca. Si está una relación consumidor-mercancía, que tú lo has definido muy bien, que eso conlleva pues una lógica determinada, incluso un consumo por encima, ¿no? Porque hay que consumir, ¿no? Eso también se reproduce en el número de tomas que comentabas por semana, o si está atrapado en las relaciones de reciprocidad que también has definido tú antes al hablar de las sociedades frías, siguiendo a Levi-Strauss. Entonces, claro, yo lo que he observado, por ejemplo, de los Culina en dos comunidades diferentes, una que está próxima a un municipio, próxima significa una hora andando, y otra que estaba bastante lejana. Lejana significa pues una semana o 10 días de embarcación a motor. eh, Eran muy diferentes. Eran muy diferentes en términos de cómo funcionaba la lógica de la reciprocidad. Eh, Porque la lógica la lógica de reciprocidad no solo tiene que ver, al menos entre los Culina, y eso es bastante frecuente, en la cuestión del dar, recibir, retribuir, y no solo opera entre sujetos humanos, sino entre sujetos no humanos. Entonces, gran parte de lo que es el chamanismo entre los Kulina, por ejemplo, tiene que ver con la intermediación entre los seres que pueblan el cosmos, ¿no? Es decir, porque cuando se invocan ellos llaman Kurime, a los espíritus, el Sopinege, que es el nombre que recibe el chamán, cuando los invoca en el ritual de curación, el Tokurime, invoca a los espíritus, eh, y para eso baja al inframundo, que ellos llaman Namibudi, y puede, por eso está vestido, ¿no? con aquel ropaje vegetal para pasar desapercibido, la cuestión del cuerpo, eh, de estar como emboscado, ¿no? Transfigurado también. Y entonces, claro, él es el que tiene esa capacidad, ¿no? De relacionar a los espíritus del inframundo con los espíritus o los kurimes del mundo de los vivos, para entendernos, aunque no sé si recibiría esa misma acepción de los kulina. Y esa intermediación es la que cura, no tanto la ayahuasca, ¿no? No tanto la ayahuasca, en todo caso puede ser un medio, entre otros, pero no necesariamente, al menos entre los kulina no especialmente, porque lo que significa ese ritual de curación es ampliar la reciprocidad del mundo, es decir, la lógica de la reciprocidad ampliada en términos de cómo a veces han definido este tipo de sociedades amerindias, ¿no? Donde esto de naturaleza y cultura no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la naturaleza es social también, ¿no? Está dentro de las relaciones sociales, de las relaciones de reciprocidad. Entonces, claro, me parece muy interesante porque no sé si qué te parece esta idea de que en qué tipo de relaciones queda atrapada, por ejemplo, la ayahuasca o el ritual, porque esto también va a tener mucho que ver con una cuestión como es que tú hablabas de lo tradicional. Claro, lo tradicional siempre es lo tradicional efímero, ¿no? Lo tradicional es aquello que se dice y siempre fue así, pero que eso puede ser desde hace una hora. Es decir, lo tradicional es algo que se invoca, ¿no? Claro, en el fondo es eso. Es igual que cuando vas a un botellón en cualquier ciudad de española y le dices a los chicos, ¿qué, ¿aquí hacéis esto? Sí, ¿desde cuándo? Desde siempre. Te dirán, ¿por qué? Porque siempre ha sido así, ¿no? Es algo que se invoca aunque lleve 2 horas o 2 días. Entonces, claro, siempre tiene que ser resignificado, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos espacios que yo desconozco absolutamente de ayahuasqueros, yo creo que, claro, va a ser muy determinante qué es lo que está funcionando, no en términos de 0-1, ¿no? De todo o nada, pero sí de la intensidad de la mercantilización o de otras lógicas que se pueden mover en cuanto a la reciprocidad, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si existen contextos de estos donde pongan en juego esto, ¿no? La reciprocidad. Es decir, cuando te vas a una comunidad de estas en el mato, en medio de la selva, tú tienes que entrar sí o sí en la lógica de reciprocidad, porque si no, eres un inútil, no sirves para nada, y te van a despreciar. Y eso sí que va a funcionar colectivamente. Entonces, si hay que remar para ir a pescar. Y si hay que ayudar a hacer la tala y roza de un trozo de la selva pues estás obligado a ello. Es una obligación. Entonces, a mí me parecería, por ejemplo, muy interesante. Yo no sé si existen comunidades de estas donde pongan a esta gente también
a esta lógica de la reciprocidad, actuar en ese mismo contexto, porque creo que estaría muy bien, ¿no? Sería muy útil para poder, en el fondo, estar en eso que están esperando, que es una forma de vida tradicional imaginada, tal como la entienden. No sé qué piensas de esto. Era simplemente un comentario también para Bueno, no sé. fomentar el debate. Yo, después de estos años viviendo acá, creo que hay unas fronteras culturales o raciales o no sé cómo definirlas, ¿no? Que son bastante, que te encasillan, ¿no? Y lo digo porque mi mujer es indígena, yo vivo en una comunidad, ¿no? Y entonces tengo que lidiar con el estereotipo que me cae a mí, ¿sabes? Yo soy el blanco y además soy el español. Y entonces ese estereotipo me cae tanto por los blancos como por los indígenas. Entonces es muy difícil salir de esa atribución que te dan. Entonces, yo creo que es muy difícil la integración de un extranjero o un foráneo en esos mecanismos de reciprocidad. Me parece bastante difícil. Pero, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Desde luego no se aprecia de una manera muy diferente. Sobre todo se nota mucho con la comida. Una de las cosas que la gente dice es si comes o no comes tales alimentos, ¿no? Comer unos determinados alimentos es lo que te va a franquear un poco la entrada en una sociedad y no comerlos es lo que te va a mantener en el este de los blancos, ¿no? En cuanto a toda esta reciprocidad con la naturaleza, claro, es que yo me he referido a un fenómeno de encuentro, ¿no? Un poco, ¿verdad? Entonces da la sensación de que a lo mejor todo este turismo ayahuasquero es muy extendido, ¿no? Pero el turismo ayahuasquero está concentrado en unos sitios y en el resto de la Amazonía lo que sigue habiendo son unos sistemas locales, incluso en mi comunidad. Yo vivo a 6 kilómetros de Leticia, es una comunidad indígena que ha sido prácticamente absorbida por las dinámicas urbanas. La gente no ha dejado de ir al médico tradicional, ¿no? O sea, todas estas técnicas chamánicas, todas estas eh, este sistema de virote, de envidia, de tal y cual, sigue siendo un elemento fundamental. Y la reciprocidad con el bosque sigue siendo clave en el sistema médico ayahuasquero, porque muchísimas de las enfermedades que una persona tiene cuando llega al curandero son provocadas por los seres del monte. Muchas, por ejemplo, cosas como, no, es que mi hijo está enfermo, y entonces vas al curandero, y tú, mira, que mi hijo está enfermo. Ah, sí, bueno, vamos a ver tal. Y luego toma ayahuasca y le dice, ah, sí, pero tú pasaste por donde había un animal muerto, ¿verdad? Ahí es que te contaminó y tú viniste luego y contaminaste a tu hijo con el tal. Entonces se trata, efectivamente, como tú dices, el curandero tiene que restablecer ese equilibrio tal. De hecho, Gaché decía, una de las ideas de Gaché en su Sociedad de Bosquesinas era que ese equilibrio no se podía restablecer, porque el ser humano no tenía nada que dar a los seres del bosque. El ser humano solamente cogía. Y la única manera que tenía de devolver era ritualmente, ofreciéndole, en este caso él estudiaba culturas de Mambe y Ambil, ofreciéndole Mambe, ofreciéndole Sambil, y a través del canto y la oración devolver espiritualmente lo que se había cogido materialmente, ¿no? Eso es lo que me has sugerido tú. Bueno, por ejemplo, ante la oscuridad la devolución es la muerte, porque cuando uno muere va al inframundo y su cuerpo se transforma, se transfigura en un pecarí blanco o en otro animal, que en el fondo es la presa que luego será cazada por los marijás vivos, restableciendo así el círculo de la vida y la muerte. Sí, sí. Entonces la devolución se produce en ese orden y además, por ejemplo, en el mito fundacional, cuando ellos hablan de la creación de ellos como identidad, que todo mito ya sabemos que funda una identidad, ellos hablan de Masosó, que es una entidad que viene de la selva, que los marijas han matado a su hijo, se supone que es su hijo, que no exactamente, no parece humano, que sí que está personificado.
Y entonces a partir de ahí se desencadena toda una lógica de reciprocidad negativa, ¿no? Como tú bien has planteado, la idea del hurto también, ¿no? Que entre ellos funciona. Si tú no respondes a la dinámica de la reciprocidad estando allí, al menos es lo que es mi experiencia, ellos pueden coger cosas tuyas. Y eso no se considera un hurto, sino el restablecimiento de la reciprocidad. Sí, Entonces, claro que hay diferentes niveles de reciprocidad. Yo me estaba refiriendo a la reciprocidad, pues de ir a cazar, de ir a pescar, de ir a hacer la tala y roza, que es lo que yo he tenido que hacer. Cuando voy allí, pues les he llevado, pues, lo que me han pedido, que suelen ser anzuelos, cosas de este orden, que claro. es lo que algo de munición, o que suelte una escopeta para toda la aldea. Y entonces ahí, claro, tú comes, llevas también comida, un tipo de comida que ellos te dicen que es la que les gusta. Les gusta, por ejemplo, mucho, en este caso, las sopas de sobre. Así, ¿no? Esas sopas grandes de sobre, ¿no? El caldo, que es Sí, sí. de caldo. Entonces, claro, ellos te van a dar de comer ahí, y entonces tú tienes que llevar algo incluso también observando, por ejemplo, otros chamanes que venían de otras comunidades, aunque eran del mismo grupo étnico. Recuerdo a John, que tengo además algunas fotos de él, que estaba allí porque tenía mucha fama en cuanto a su capacidad de curación y de contrarrestar la brujería, ¿no? El maleficio de otras entidades. Entonces lo que Ajá. recibía era comida, sí, algunos regalos, algunos presentes, ¿no? Pero no dinero. En cambio, la comunidad que estaba más cercana al municipio de Envira, concretamente, en el sudoeste del estado de Amazonas, ahí ya había cambiado mucho la dinámica, porque también con Claro. el gobierno Lula habían empezado a recibir los agentes, los que habían sido como agentes de salud, y las aposentadurías, las jubilaciones, y entonces ahí se había trastocado todo ese sistema, no sé si llamar tradicional, bueno, previo, que estaba ahí, que era más basado en la reciprocidad. Y bueno, y eso había afectado a muchas cosas, a muchas dinámicas, ¿no? Claro. Pero no me Pues quiero sí. enrollar más, era simplemente un comentario. Seguro que hay más gente que quiere participar. Sí, ¿algún comentario más por ahí? Podéis levantar la mano y podéis también quitar la cámara y comentar. Hola, pues muchas gracias por la charla de Carlos y por los comentarios de ahora. Y nada, yo soy un estudiante de antropología y de la Universidad de Granada, y no paraba de compararlo cada vez que hablabas con el tema del sapo en Punta Chueca, ¿no? Porque... ¿Con el tema de qué, perdón? No hemos oído bien. ¿no? ¿Se oye bien? Sí, el sapo en Puente Chueca. Sí, pues en el desierto de Sonora, digamos, en el norte de México, hay un municipio que es Punta Chueca, que corresponde pues a la comunidad Seri, también llamados Conca, y es una nación que se rige por sus propios usos y costumbres, ¿no? Y ahí, desde hace unos 15 años, pues se ha popularizado la medicina del sapito, como suelen llamar. Y bueno, lo que esta dinámica que hablabas, ¿no?, con la que se ha introducido la ayahuasca en el mundo capitalista de la mercantilización, sí que noté al llegar a Punta Chueca que ahí igual se ha producido una menor velocidad, porque, como digo, es como una nación, se considera una nación con sus propios usos y costumbres, y igual no se ha dado tanto ese turismo masivo, ¿no? Pero veo muchas similitudes y las consecuencias que son las mismas. Las similitudes que veo, pues por ejemplo, que se ha inventado la tradición más bruscamente en Punta Chueca, diría yo, porque sí que, como tú decías, ¿no?, pues que siempre el curandero es el que tomaba la ayahuasca, no el paciente, y el chamán tomaba la ayahuasca con el fin de adivinar esa medicina que necesitaba el paciente. Y en Punta Chueca, en Sonora, en el desierto de Sonora, ni siquiera se ha conseguido una prueba evidente de que se utilizara esa práctica del sapo en su cultura. No es evidente.
Sí que lo popularizó un médico, Octavo Retting, hace 15 años, pero no tiene ninguna prueba evidente. Y entonces, como que, bueno, el sapo en las culturas del desierto siempre se asociaba a la lluvia, como un anunciante de la lluvia en la simbología, pero en cuanto a prácticas no se consumía. Más que nada porque es tóxico, ¿no? Entonces, hasta los años 60 que se consiguió separar la toxina del sapo de DMT, que es la misma sustancia que la ayahuasca, este es el 5-meo-DMT, y no se empezó a consumir. Entonces, se empezó a consumir antes en Estados Unidos y luego ya no se consiguió popularizar hasta que se unió a la tradición de estas culturas series del Conca, hace 15 años con el médico Octavo Retting, que dio el boom, digamos. Entonces es muy interesante cómo se ha inventado una tradición totalmente, se ha relacionado a la cultura prehispánica cuando no hay ninguna prueba de ello. Y eso es una primera similitud que he visto, ¿no? con la ayahuasca de Iquitos. Y bueno, también pues que las consecuencias que veo que son las mismas, ¿no? Que al final pues el beneficio mayoritariamente no es para la comunidad conca, igual que para Iquitos, sino que hay muchos agentes que, pues, que se benefician de ello y al final pues la propia comunidad no saca ningún beneficio económico. Sí que hay efectos positivos en lo que decías, de que hay gente que se gana la vida, ¿no? de ello y pues la experiencia, ¿no? que es positiva de mucha gente. Pero al final el beneficio económico pues mayoritariamente no es para la comunidad, se produce un ecocidio también, como en Iquitos, que la ayahuasca, como he podido ver en tu página web, pues está terminando, ¿no? en la zona de alrededor de Iquitos, se tienen que ir cada vez más lejos a conseguirla. Con el sapo aquí pasa igual, se está empezando a poner en peligro de extinción, a considerar esa posibilidad de peligro de extinción. Hay mercado negro también. Y bueno, también se pueden dar engaños, ¿no? Porque como decías, con la ayahuasca el paciente se pone en una posición de vulnerabilidad y puede haber también engaños, ¿no? Aparte de estas experiencias positivas que también en Punta Choca son la mayoría. Entonces me parece muy interesante cómo en dos contextos totalmente diferentes, al final las consecuencias es la misma. Y la pregunta que estaba pensando es, creo que la has dejado plantear, ¿cuáles son las formas éticas y ecológicas de apropiarse de esos saberes ajenos, ¿no? Ajenos a la cultura, a la cosmología occidental? Y me parece que es muy difícil. Entonces, no sé, ¿qué opinas sobre eso? Pues opino que esa es la pregunta del millón y yo no he sabido contestarla, la verdad. Me parece que es una cosa muy peliaguda. No sé cómo... Yo me limito a la aceptación de los hechos, ¿no? Porque es que si trato de analizarlo moralmente, que esto me lleva a otro asunto, ¿no? Que es mayor, ¿no? Que es mi propia posición como investigador, ¿no? Donde yo estoy contando historias de los pueblos indígenas, ¿no? En gran medida, ¿verdad? ¿Quién soy yo para hacer eso? Realmente hay ahí también otro conflicto de intereses porque como siempre se han contado las cosas desde fuera, ¿verdad? Los misioneros contaban, los no sé qué, ahora los antropólogos cuentan, etcétera, etcétera. Y hay siempre esa tensión sobre, bueno, tú vienes aquí, cuentas cosas y muchas veces esas cosas ni siquiera llegan a nosotros, ¿no? Que es una reflexión que tengo siempre en mente. Y en cuanto a cómo apropiarse de ello, pues es que lo veo muy difícil. Hay que intentar el diálogo, hay que intentar el sentido común. Y yo creo que no sé si valen los principios generales. Yo creo que lo que se puede hacer son cuestiones puntuales, ¿no? Es decir, de relacionarte con las personas de la mejor manera que puedas. O sea, si tú vas allí, en vez de procesos macro, simplemente concéntrate en relacionar, si vas allí a un centro, o si montas un centro, o si compras ayahuasca, o si vas a tomar ayahuasca a un centro de retiro, que tu interacción con esa persona sea lo mejor posible. Eso es lo que, porque en términos macro, pues es que estamos en una evolución imparable a la que nadie puede echarle mano. Eso está, o por lo menos es como yo lo veo, ¿no? Yo prefiero concentrarme en las relaciones personales, es lo único que se me ocurre, ¿no? Sí, Ricard, creo que levantó la mano. A ver, hola.
Te saludo, Carlos y Ángel y Débora y Bouso, que te veo a menudo ya. Y bueno, yo tenía una pregunta. Con Carlos vamos haciendo cosas y conversando bastante, pero quería antes contestar a Jorge también respecto a esto del sapito, porque justo resulta que aparte de nuestro trabajo con ICIRS, también en el trabajo que hago con una institución que se llama Fondo de Conservación de las Medicinas Indígenas, hay ahí pues un grupo de trabajo que trabaja con el bufo, que es el nombre común que se le da a este sapo y que se llama Incilius alvarius. Y básicamente, pues la comitiva indígena que hay ahí, que es la que está trabajando en esto, son los yaqui. Que los yaquis son unos vecinos de la nación Seri, están todos en Sonora. Y los yaquis lo tienen muy claro y te lo cuentan muy claramente. El bufo nunca se consumió con motivos psicoactivos ni dentro de ceremonias. Y sin embargo, sí que es un animal sagrado en la cosmología de los pueblos. O sea, tiene un papel con 3 animales más dentro de las cosmogonías, de las historias de creación. Y por lo tanto, como señalaba Ángel, dentro de la conformación identitaria del pueblo yaqui. Y efectivamente, como comentabas, Jorge, pues hace unos años, cuando se sacó el 5-MeO-DMT, este principio activo que está en las escamas del sapo, pues básicamente ha habido este proceso donde este doctor ha habido unos personajes, según nos cuentan los yaqui, que los yaqui pues son unos cuantos miles y los seri son muy poquitos. Y que según los yaqui, pues digamos que se fue a esta comunidad de seri, les hizo firmar unos papeles, ¿vale? Diciendo que, bueno, que esto era una cuestión ancestral, pero efectivamente, como decías, no hay ningún indicio de que esto fuera así. Más aún, los propios indígenas de la zona te dicen que, o sea, los yaqui básicamente te dicen que esto es una invención para poder justificar mundialmente, digamos, que podamos extraer esto de ese sapo y, digamos, se ha creado. Es como aquello que Bouso a veces, en otro contexto, hablamos de los recuerdos, las memorias falsas, los recuerdos falsos. Hemos inventado colectivamente un recuerdo falso de lo que fue la historia, una tradición que nunca existió. Y con eso lo que conseguimos, pues, es, digamos, volver a explotar, en este caso, un animal, mientras que, pues claro, quien ha probado el 5-MeO-DMT o directamente el sapo, bueno, la experiencia es algo espectacular. En términos, digamos, bueno, es bastante inenarrable, inefable la experiencia y es de lo más fuerte que hay en términos de experiencia espiritual o de experiencia de disolución del yo, ¿vale? Entonces, claro, es muy fácil pensar que eso ha tenido que ser utilizado chamánicamente. No lo pones en duda, una vez lo pruebas y dices, claro, qué carajo, ¿no? Pero no, efectivamente los propios indígenas te dicen que no, y a pesar de todo, ellos también te cuentan, pero la vida es un proceso evolutivo y nosotros ahora los indígenas tenemos el derecho a empezar a tomar esto y a pasar a que forme parte de nuestra cosmovisión actual y de nuestros usos y de nuestras tradiciones futuras, sin tener que buscarlo en las pasadas, ¿vale? El problema efectivamente aquí es el que comentabas también, Jorge, de la sobreexplotación. No es que haya extranjeros que van a buscarlo, hay camiones que llegan allí al desierto a pillar a los sapos y en algunas zonas se ha extinguido efectivamente, ¿no? Entonces ahora lo que están pidiendo los yaqui pues es una moratoria de consumo y que la gente consuma el producto sintético, que es el 5-MeO-DMT, que a nivel, digamos, de viaje es exactamente el mismo, exactamente. No hay ninguna diferencia, con lo cual se invita, y si alguien aquí estaba pensando o tenía intención de probar esto, se les invita a lo sintético y a dejar al sapito en paz. Y además no está fiscalizado, con lo cual tampoco se corre ningún riesgo legal. Exactamente, es legal, es legal. Y realmente es algo espectacular, pero por favor, o sea, el mensaje que estamos intentando ahora dar, tomando la voz de los yaqui, es ese. Y los yaqui están ahora en conversaciones con los seri, digamos, a nivel, digamos, de sus asambleas y tal, para intentar, bueno, pues eso, ¿no? Que ver cómo se gestiona esto, pero también respetando el derecho de los seri ahora de
de usar esto, pero no en base a un falso recuerdo colectivo de algo que no existió. Esto por un lado. Pero bueno, Carlos, pues a ti, bueno, ya hablamos bastante, pero cuando hablabas de toda la cuestión de las sociedades boscosas y todo esto, ¿no? Y por mi experiencia con, digamos, pues comunidades indígenas amazónicas que trabajan, que ofrecen sus servicios, digamos, de ayahuasqueros a la sociedad internacional, claro, los que yo conozco, me viene a la cabeza, por ejemplo, con los que yo he trabajado, pues conozco mucho a los Shipibo, que son los que básicamente los de ahí de Pucallpa y de toda la zona que tú mencionabas, y cuando hablas veo claramente los Shipibo, ¿no? En todo lo que comentabas ahí sobre todo este proceso. Pero bueno, también hay otras comunidades, ¿no? Como los Ashaninka de Acre, o los Juniquín en Acre, que no los del lado, digamos, peruano, que es otra realidad también. O los Shuar de Ecuador, con los que también he tomado, que son los famosos de las tzatzas, ¿no? Los reductores de cabeza. En realidad, todas estas comunidades, cuando hemos definido, o cuando definías esta cuestión de las comunidades igualitarias, las sociedades boscosas y tal, pero estos tres que he mencionado, que yo he tomado y que ofrecen y que abiertamente a los extranjeros a ir ahí en sus lugares, son culturas típicamente guerreras dentro del Amazonas. Digamos, hay también, ¿no? O sea, que por ejemplo los Shipibo son de la familia lingüística Puno, ¿no? Ellos esclavizaban a otros pueblos Puno, digamos, no ellos, no los Shipibo, pero sí gente Shipibo hacía de intermediario, igual que digamos, en Gabón o en Senegal o en Gambia, los blancos, los catalanes, los portugueses y todos estos, todos pues iban allí y hacían esta intermediación. Los Shipibo hacían eso también y esclavizaban. Y se dice en gran parte que gran parte de sus tradiciones pueden haber sobrevivido precisamente por lo guerreros que eran y cómo consiguieron pues mantener eso, ¿no? Y no ser totalmente absorbidos por los procesos coloniales. O sea, que está esa paradoja, ¿no? Entre hasta qué punto ser así de guerrero les ha protegido para eso. Claro, me pregunto, hay otros pueblos ahí, ¿no? Y conocemos algunos, por ejemplo, como los Tubú, con el amigo Imika y tal, que han sido evacuados del Baupés porque básicamente no han podido resistir a la fuerza de la colonización, los paramilitares, los etcétera, todos y tal. Entonces, yo me pregunto te pregunto ahí, compartiendo esta reflexión, ¿hasta qué punto tú que vives ahí en Leticia y que conoces más ejemplos que no son estos, digamos, tan notorios, los que abren el espacio al extranjero, pero que en el fondo han estado ahí luchando por eso, si conoces o verías estas diferencias en cuanto a su trabajo con extranjeros? Es decir, vemos casos ahí que no sean típicamente estos tradiciones guerreras que trabajen la ayahuasca con los extranjeros y tal, o en el fondo lo que tenemos es eso. Y esto no lo había pensado y no se me había ocurrido, pero cuando hablabas, de repente me he dado cuenta de esta relación que tenemos con sociedades amazónicas que en el fondo han seguido esta tradición un poquito más guerrerosa, ¿no? No sé si estás en condición de responder, yo no lo sé, yo no lo puedo responder. Sí, no sé, realmente no sabría decirte, nunca he establecido la relación con la guerra y el curanderismo ayahuasquero, ¿no? Yo establezco más esa relación, por ejemplo, los Shuar. Los Shuar, hay un libro que es El pueblo de las cascadas sagradas, de Michael Harner. Bueno, eso te vuela la cabeza. Lo recomiendo muy vivamente porque te explica todo el sistema chamánico y es algo absolutamente diferente al uso del que yo he hablado, del curanderismo ayahuasquero, porque ellos utilizan también la ayahuasca, ¿no? Y el caso de los Shuar es típico porque es atípico porque es uno de los pocos pueblos que resistieron tanto a las misiones
como a la época del caucho, por la situación geográfica en la que estaban, ¿no? Entonces, cuando Descolat llegó a hacer trabajo de campo entre ellos, dijo, con un poco de optimismo, que esa era una sociedad que se había mantenido inalterable a lo largo del tiempo, etcétera. Bueno, puede ser que hubiera pero desde luego estuvieron expuestos a todas las presiones que hubo, ¿no? Pero en cualquier caso, además de recomendar el libro El pueblo de las cascadas sagradas, donde habla del un sistema que está muy relacionado con la reducción de cabezas, con matar al enemigo, porque todo es matar al enemigo, los Shuar es todo matar al enemigo para capturar su energía, y en eso todos los rituales chamánicos, sobre todo cuando en los momentos de iniciación, tienen que ir a tomar toé, a unas cascadas, ¿no? A unos lugares especiales. Entonces hacen unas dietas, hacen una peregrinación, toman toé y toman tabaco y toman ayahuasca hasta que les aparece ya su espíritu protector. Cuando uno tiene ese espíritu protector es que puede ir a matar al enemigo. Y mientras uno tenga ese espíritu protector es invencible y va a matar a su enemigo. Entonces, todo este sistema chamánico en el que la ayahuasca tiene... Sin embargo, se solapa con posteriormente el uso que los Shuar empezaron a hacer también como curanderos de la ayahuasca, ¿no? La manera en la que eso sucede, pues no sabría decirte, pero lo que sí puedo decirte es que las sociedades amazónicas eran sociedades abiertas mucho antes de la llegada de los españoles, especialmente en los grandes ríos. Había comercio por todos lados. Eran sociedades donde había mucho comercio y se conocían esas redes comerciales que luego fueron utilizadas por los misioneros, fueron utilizadas por los esclavistas para conseguir esclavos, para intercambiar herramientas, etcétera, etcétera. Todo eso existía y conectaba toda la Amazonía, ¿no? Entonces, en ese esquema, en ese tipo de organización panamazónica, había comerciantes, había gente que viajaba. Y claro, cuando uno se enferma en un lugar ajeno, pues tienes que encontrar a alguien que te cure, y es ahí donde yo creo que sobre todo en los grandes ríos como los Shipibos, los Conibos y en fin, y otra serie de lugares, ¿no? Ahí es donde yo creo que nace un curanderismo profesional, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que el curanderismo profesional está muy asociado a los Shipibos y a los Conibos, ¿no? Un curanderismo profesional que no se ve tan asociado a otros pueblos que son más remotos, ¿no? Y de hecho hay unas grandes discusiones acerca de cuándo llegó este tipo de expresión chamánica a Lucayali, por ejemplo, ¿no? O cuándo llegó más arriba a los pueblos de habla arawak, que son los Ashaninka, los Machiguenga, ¿no? Hay toda una controversia al respecto. Pero no sé si es tanto que ver con... Es que es muy difícil aprender esa realidad, ¿no? Sí, Débora creo que había levantado la mano antes que Javier. Y lo que yo quería preguntar era, el otro día he leído un artículo sobre, bueno, Ricard, tú puedes tal vez comentar sobre esto de la parte de África, de oeste de África. He leído un artículo muy interesante sobre la gente de Haití, Uh-huh. que utilizaron como el concepto de los muertos es como un mito, ¿no? Es que sacan los muertos para utilizarlos como esclavos de dominar lo que llevan en su mundo. Y obviamente no es una cosa que se pasa cuando están soñando, es una cosa que se viene por fumar y estar en un grupo de literalmente lo que llevamos con esta sesión, este seminario, ¿no? Es como ayahuasca o algo que fumas o algo que tomas que te deja una conexión con el espíritu que no es físico, ¿no? Y muchas veces que hablamos con estos seminarios de este concepto de, mi opinión, viene de Sudamérica o Latinoamérica, pero lo que hizo Ricardo la otra sesión, hablando de partes de África, de oeste de África, que tienen impacto de lo que está pasando. Entonces, mi pregunta, cuando Carlos dijiste que mi mujer es indígena, Sí. y estudiando esto no sé, literalmente no sé de dónde eres, pero supongo que
estás estudiando esto, tienes una persona, tu pareja, que está vinculado con esta cultura, estás estudiando algo que tal vez no pertenece, supongo, de tu experiencia, ¿cómo es de explicar a la gente que no viene de esta cultura, que tiene derecho, que tiene capacidad, que no es algo de, estás haciendo un trippy, ¿sabes? Porque muchas veces cuando estoy intentando explicar de lo que lleva el seminario y apenas que digo la palabra ayahuasca, la gente me mira como, estás hablando de la gente que se va. Y me frustruye porque por la experiencia y la educación a través de estos seminarios veo que no es de lo que yo pensaba cuando entré en esto. Y cómo es la manera en que se conecta con antecedentes de oeste de África, yo creo que viene de ello, pero también de autóctonos de Sudamérica, de Latinoamérica. ¿Y cómo es tu manera de explicarlo a una persona que está totalmente contra, de no entiende, no quiero saber nada, que me estás explicando, que estas cosas son de... ¿Cómo es tu manera de explicarlo? Y dando ese respeto a toda la historia que viene detrás. Pues ahora la verdad hay un elemento añadido llamado Carles Tamayo que lo está haciendo todo mucho más difícil. Sinceramente, sí, ¿no? Ahora fíjate que esto me ha hecho reflexionar mucho porque claro, ha tenido tal repercusión que ahora cuando uno habla de ayahuasca inmediatamente es secta. Es secta, es peligro, no sé qué, entonces se ha creado un nuevo clima bastante jodido, ¿no? Sí. Pero también tú mismo que no tiene nada que ver, que no se entiende, ¿no? También. Es que Carlos Suárez, creo que aquí en el contexto de este seminario no sabemos quién es Carlos Tamayo, porque no ha llegado al mundo de la academia, entonces es posible que no. ¿Verdad? Ni Débora, si esto ha quedado dentro del mundo, sepáis quién es este personaje, ¿no? Te lo digo para contextualizar, ¿no? Que Ya. en el mundo de la academia los desvaríos de Carlos Tamayo. Bueno, me alegra mucho. De momento. De todas maneras, contestando a tu pregunta, pues no sé, no sé, es que como me queda tan lejos España, ¿sabes? Y aquí la gente pues sabe lo que es. Entonces, sí, cuando voy allí, bueno, pues no tengo curiosidad, ¿no? Pues y yo imagino que la gente cuando yo les digo deben pensar, incluso mis amigos, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? Bueno, mis amigos, no mis amigos, pero sí la gente un poco cercana, así cuando voy, pues deben a veces me imagino que luego pensarán, ¿por qué no se ha dedicado a la política internacional en vez de a la ayahuasca, no? Me imagino que... Pero la verdad es que me da igual porque, bueno, pues cada uno tiene un determinado foco en este mundo, ¿no? Y bueno, pues intento quitarle todo tipo de romanticismo, ¿no? Básicamente. Intento quitarle todo el romanticismo, intento poner las cosas sin indios con plumas y sin plantas sagradas y sin hacerlo de la manera más plana que la gente lo pueda entender, ¿no? Bueno, Carlos tiene un libro que es el primero, creo, que publicaste, ¿no? La novela Ayahuasca, Amor y Mezquindad, que Naices desde que lo publicó, cada vez que ahora no, porque ahora ya la gente va a Perú a tomar ayahuasca y a otros sitios directamente porque no necesita informarse, porque ya hay información en muchos sitios, pero antes pues era una aventura irse para allá, ¿no? Y era como un libro que recomendábamos a todo el mundo que quería ir allí a tomar ayahuasca, que antes se leía el libro de Carlos porque era una buena guía de lo que le iba a ocurrir, ¿no? O de lo que podía encontrarse, ¿no? Si vas buscando esta persona, lo que ha comentado antes Carlos, ¿no? Esta persona sabia, con una espiritualidad desarrollada, entendida como la conocemos aquí, y este choque que va a producirte encontrarte en la realidad de culturas, bueno, pues al final son campesinas, ¿no? Y pobres y con unos recursos muy básicos, y tú eres el guiri que va pues con mucha pasta.
Y también, bueno, la edad del desarrollo, que también para entender cómo ha sido, que es el último libro que ha publicado Carlos, para entender cómo ha sido la transformación del mundo sitivo desde que ha empezado. Me gustó mucho, ¿no?, del libro, cuando haces la comparación de lo que para Naciones Unidas es la riqueza y la pobreza, ¿no?, y de lo que era antes para el mundo sitivo también lo que es la riqueza y la pobreza, que si luego hay tiempo a lo mejor estaría bien que lo refrescaras, ¿no? Para ver un poco cómo ha sido también esa transición de sin nada ser ricos y ahora con todo lo que tienen, pues empezar a haber problemas de marginación y demás cosas. ¿Cuál es tu idea del futuro de lo que estás haciendo tú, Carlos? ¿Dónde te gustaría llevar este proyecto? Bueno, pues nada, yo sigo trabajando. Ahora tengo una colaboración estupenda con ICERS, ¿no?, con Ricard. Estamos trabajando juntos y bueno, pues nada, vamos a lanzar próximamente. No sé, Ricard, ¿podemos anunciar? No, en broma. Sí hemos trabajado en un... Se puede anunciar. ¿Se puede anunciar? Vale, listo. Hemos trabajado en un informe muy, muy interesante, nos parece, consideramos, sobre... Por un lado, estimar el número de personas que toma ayahuasca en todo el mundo, ¿no?, que ha tomado ayahuasca alguna vez en la vida, a partir de las estadísticas que hay disponibles en diversos países y luego haciendo una pequeña extrapolación. Y luego esto lo hemos querido comparar o lo hemos querido contrastar haciendo un análisis de todas las muertes que los medios de comunicación han atribuido a la ayahuasca, ¿no? Entonces, bueno, pues no voy a dar las cifras, voy a dejarles ahí pendientes para que... Pero ha sido un trabajo muy interesante y nada, Ricard ha participado, Bouso y Jero, y estamos contentos con el resultado y luego pues seguir en esto, no sé a dónde va. Vale, a ver qué opina Javier. A ver si ahora me oyen. De México, muy bien. Sí, ok, Hola, perfecto. Javier. Gracias. Pues felicitarte, Carlos, por tu exposición. A mí me ha gustado mucho desde el primer momento la idea de que tenemos que divulgar desde la academia y bueno, aunque no te hayas dedicado a la política internacional, pues estás mediando entre unas esferas y otras que quizás es también política internacional de otro tipo, ¿no? Yo quería preguntarte, pero voy a aprovechar esta conversación que surgió también en torno al sapo bufo, que bueno, creo que no está cerrada. Ya el mismo, bueno, Robert Graves, en su libro clásico, que lo acabo de revisar porque me piqué, ¿no? En el prólogo, habla justamente de cómo el sapo se vincula a veces a los hongos y alucinógenos, pero también recordé que en el mural de Tepantitla, en Teotihuacán, que es una de las culturas más antiguas de México, hay también un sapo ahí del que brota el Tlalocan, que es el paraíso húmedo al que iban las almas o uno de los estratos del cosmos. Entonces creo que es un tema abierto y que, quién sabe, uno se puede topar con sorpresas en la investigación. Pero esto lo enlazo con la pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con esta necesidad que quizás algunas personas tienen o tenemos de ir al lugar, ¿no? Y que es hasta qué punto nosotros como occidentales y también aquí, ¿no?, nos estamos fijando en la materia prima nuevamente, 500 siglos, es decir, en el componente activo, y como me pareció entender, tú decías que a veces en el ritual ni tan siquiera está el componente activo, ¿no? Y la curación se da justamente por lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte al respecto, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos aprender del Amazonas innovaciones espirituales y no simplemente dedicarnos a la extracción material de nuevo? ¿Y hasta qué punto te resuena o no esta frase que decía María Sabina, la sabia mazateca, de solo el que tiene fe se cura? Y que es algo que no tiene que ver nada con los materiales con las sustancias que uno consuma. Y muchas gracias por la charla y por tu libro, que he visto poquito ahora, pero muy bonito.
Bueno, me gusta la pregunta porque en realidad, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad amazónica? La espiritualidad amazónica es simplemente la consideración o la constatación de que existe un mundo espiritual. Existe un mundo espiritual, es decir, no metafóricamente, no sé, porque a lo mejor nosotros, el catolicismo, digamos que se ha convertido más en una cuestión social, ¿no? Más que una creencia firme en que existe un mundo espiritual y que ese mundo espiritual podemos acceder a ese mundo espiritual, el especialista puede acceder a ese mundo espiritual y puede alterar todas esas fuerzas para producir un cambio en este mundo nuestro. Por lo tanto, la idea mía es que los occidentales que van a Perú no van con esa idea de espiritualidad. Es decir, porque nadie va allí a que le canten. Nadie tiene fe en que el curandero va a hacer unos cantos y esos cantos van a alterar la realidad espiritual y va a revertir en su salud, ¿no? Ese no es el sistema que los occidentales llevan. Al final lo que se tiene es fe en la molécula. Es un tipo de espiritualidad materialista, porque todo el discurso es acerca de cómo el DMT va a actuar en tu tal, cómo los alcaloides de las malas van a actuar en tu cual, y entonces se produce un salto conceptual, ¿no? de lo que es la espiritualidad indígena, donde la gente absolutamente considera que existen esos seres si tú te vas al bosque es muy posible que te encuentres con la curupira o con el no sé qué que te pueden hacer perder, que no lo dicen de manera metafórica, lo creen, lo piensan, lo consideran. Mientras que para nosotros es el DMT, ¿no? El DMT y las moléculas, ¿no? Las que están en consideración. Entonces yo creo que se produce ahí un salto, ¿no? Respecto a esto último, Carlos, una recontrapregunta, siguiendo el hilo que ha abierto Javier y tu respuesta, porque parecería, por lo que estás diciendo, que está pues este mundo de los indígenas con su espiritualidad y este mundo de los occidentales, digamos, con su molecularidad, lo cual estoy de acuerdo, molecularidad en el sentido materialista, mecanicista de la palabra. Y sin embargo, parecería también, por lo que dices, que no hay un intercambio cultural, ¿vale? Es decir, vemos, o sea, te lo digo como pregunta, mi opinión es que sí lo hay, en muchos casos. Del mismo modo que vemos en las comunidades indígenas esta, digamos, occidentalización en muchas prácticas y en muchas visiones del mundo, ¿no crees tú, por ejemplo, que sí que hay muchas personas occidentales que se desplazan tal vez más de una vez a estos lugares y que en el camino, o sea, digamos, se contagian o se introducen en esta forma de espiritualidad más propia, que no digo que sea igual, porque los caminos se cruzan y el sustrato cultural que lleva todo el mundo detrás nunca permitirá, creo, que las cosas se fundan. Pero yo sí que mi experiencia con personas con las que he hablado y que han seguido este camino, algunas, por supuesto algunas, es que sí que hay este proceso a veces, a menudo, y en mi caso, por ejemplo, o sea, yo he experimentado a lo largo de los años una transformación en mi forma de ver el mundo, está claro, y bebemos un poquito de todas las experiencias y bueno, un poco de todo eso, ¿no? Para desdibujar esa dicotomía tan radical que parecería que sale de aquí. ¿Qué opinas tú un poco de esta cuestión, ¿no? Del grado de permeabilidad cosmológica en este contacto intercultural? Sí. Antes de que respondas, y porque yo también quería hacer un comentario que va un poco al hilo de esto,
de lo que está diciendo Ricard, porque es algo que a mí, que creo que también ha salido, como decía al principio, reiteradamente en estos seminarios, y era el hilo de aquel día que estaba hace poco en México con el líder de la comunidad de San Francisco de Yarinacocha, que además me estaba enseñando un vídeo de Facebook de una gringa que cantaba un Ícaro perfecto, ¿no? Y que, claro, había generado un revuelo en la comunidad, porque a esta mujer que había venido a San Francisco, que se había iniciado en el curanderismo y que ahora estaba practicando el curanderismo de acuerdo a las normas más estrictas y perfectas de la tradición Shipibo, ¿qué hacemos con ella? ¿No? La consideramos una curandera Shipibo, es una impostora. Claro, se está produciendo este sincretismo del que habla Ricard, se está produciendo, tú dices, ¿no? En tu comunidad todavía sigue, donde está viviendo ahora Carlos, sigue perviviendo la brujería y los sistemas tradicionales. Pero está claro que cuando se encuentran estos dos mundos, y por eso te hemos invitado, porque estás viviendo entre ellos, ¿no? No puede haber simplemente una impermeabilidad, ¿no? Algo tiene que estar ocurriendo en este contacto. No sé si era un poco al hilo de lo que decía Ricard, ¿no? Sí, puede ser que de repente habéis percibido que establezco una dicotomía un poco radical, ¿no? Puede ser que los planteamientos que hago lo parecen porque he mostrado dos polos un poco opuestos, ¿no? Las sociedades frías, las sociedades calientes, los centros de retiro, los sistemas locales. Es cierto que hay un hándicap en mi presentación y es que es demasiado dicotómica. Ya como nos queda poco, en vez de centrarte como te has centrado en los opuestos, nos cuentes un poco de la liminaridad, ¿no? Sí, sabes que, claro que es permeable la cuestión, ¿no? Pero se aprenden cosas y se enseñan cosas y se transforma y uno no es inalterable a lo que le sucede, ¿no? Pero pienso que es que somos cuando crecemos, cuando nos inculcan en nuestra niñez y luego en nuestro sistema educativo y luego a través de los medios de comunicación una serie de principios fundamentales, mucho más fundamentales de lo que queremos, cosas que ni siquiera pensamos que son principios fundamentales nuestros, cosas que están tan en nuestra base, ¿no? Y esas cosas que están tan en nuestra base, ¿verdad? Es muy difícil que esas se vayan a alterar. Es muy difícil. Lo digo por mi propia experiencia como persona y ver mi evolución ante las cosas que me han rodeado, las formas de vida en las que me he sumergido, por decirlo de alguna manera. Y aún así, sí, o sea, entiendo lo que hay a mi alrededor, pero de todas maneras siento que es muy difícil cambiar los principios fundamentales de una persona. Ahora, esta mujer de la que tú hablas, que yo seguro que canta Shipibo muy bien, seguro, incluso puede que hable Shipibo mejor que muchos Shipibos, pero otra cosa es que ella sea una curandera tradicional, o pueda serlo, porque es que eso es un proceso muy profundo de una sociedad, ¿no? Eso es un proceso profundo. No, o sí, puede ser una curandera profesional. Sí, puede ser una curandera profesional, pero será una curandera profesional gringa. ¿Puede atender a Shipibo? Puede atender a Shipibo, pero será... Pero, en fin, claro, Carlos, aprendiendo... Si me permites, lo digo porque muchas culturas lo que tienen para resolver esto es el parentesco ficticio. Es decir, se inventan que esta señora tuvo alguien en su pasado, de su familia, que en el fondo fue Shipibo. Estuvo relacionada de alguna manera. Esto lo explican muchos antropólogos y es una solución muy interesante porque resuelve estos conflictos. En México está la figura del compadrazgo. También, claro. Que es una figura muy importante. Que aquí da también, cobijo, puede dar cobijo a esa nueva relación familiar. Sí, claro, se puede aprender, pero es que son cosas muy súper complejas, ¿no? Porque, claro, esta chica, por ejemplo... Sí, pero, por ejemplo, esta chica tendrá que entrar... Un ejemplo extremo, ¿no? Sí. Para que reflexione un poco, ¿no? No, pero, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, en primer lugar, si he establecido una división dicotómica impermeable, pues no era mi intención. Lo que quería era mostrar los dos polos opuestos de un eje
que hay una continuidad, ¿no?, en la que nos podemos poner en uno de los dos lados del eje. Pero quería dejar claros esos principios fundamentales. Pero ahora, de todas maneras, me han venido a la cabeza un par de ejemplos muy ilustrativos. Uno de ellos es el de el dueño de un albergue. El dueño de un albergue, de esos que venden tratamientos tradicionales, donde los chamanes son caritativos, bondadosos, fantásticos y maravillosos. Bueno, después de 5 minutos, yo no le conocía, después de 5 minutos de hablar con esta persona, resultó que él, que se había iniciado también en la curación chamánica, estaba jodido por las constantes brujerías a las que le tenían sometido la gente que le envidiaba, ¿verdad? Entonces, efectivamente, te metes en el sistema, te pueden meter en el sistema. Ahora, mi cuestión, que es lo que yo siempre le digo, por eso yo siempre he abierto a la brujería, porque yo creo que la gente no puede lidiar con la brujería como pueden, o sea, que los occidentales no podemos lidiar con esas fuerzas, brujerías, como lo quieras llamar, representaciones simbólicas, lo que te dé la gana, como pueden lidiar la gente aquí. Entre otras cosas, porque la gente aquí no se le ha arrebatado el derecho a la violencia y el uso de la violencia, como sucede en las sociedades occidentales donde la violencia es monopolio del Estado. En estas sociedades la violencia es patrimonio de cada persona que puede utilizar o no en función de lo que considere oportuno, porque no hay nadie que le niegue la legitimidad de su uso, ¿no? Entonces, eso te predispone de una manera muy diferente para la brujería a como nos predispone a nosotros, porque la gente está armada para el conflicto. Nosotros estamos desarmados. A nosotros nos han retirado el poder y el derecho a la violencia, lo cual no sucede en las sociedades amazónicas, ¿no? Donde desde las primeras crónicas se habla de la alta conflictividad entre los pueblos y entre las personas, ¿no? Entonces, por eso digo, sí, esa mujer va a aprender una serie de cosas, desde luego, y entonces va a acercarse a ese mundo, va a poder curar incluso a psipivos, pero no sé hasta qué punto está preparada, como esta persona que el dueño de este albergue, que lo vi sinceramente extraordinariamente afectado por este sistema de brujería en el que sin darse cuenta se había metido, ¿no? Yo no sé si se pueden afrontar esa... Por eso es lo que digo, si hay permeabilidad, pero ¿hasta qué punto podemos entrar en el sistema? Hasta lo más profundo. Y yo ahí dudo, ¿no?, de esas cosas, ¿no? Aunque, por ejemplo, tengo otro ejemplo buenísimo que es el Ron Willock. Ron Willock es el gringo chamán que le llaman de Iquitos. Y el Ron Willock me parece un tipo que ha asumido lo de la brujería hasta unos niveles que me hacen pensar que efectivamente te pueden meter en el sistema, ¿no? Porque el Ron Willock, que además tiene una historia anterior al chamanismo, que llegó en el año 96 a Iquitos y desde entonces se dedicó a eso. Antes había sembrado marihuana, había hecho toda una serie de negocios por ahí en su Kentucky profundo, y entonces el tipo tenía, digamos que una trayectoria que le hacía propicio para entrar en ese sistema de superconflictividad. Y aún así me pareció siempre que Ron Willock le daba demasiado cancha a la de la brujería. Estaba todo el tiempo con la brujería, este me ataca, este no sé qué. Normalmente no es tan habitual que un curandero te esté dando que la brujería, que este me hace daño, que este no sé qué, que tal y cual, Entonces yo le vi también a él de alguna manera un poco afectado por esta vaina, ¿no? Porque además él ganaba mucha plata con la ayahuasca, exportando, ¿no? Y tenía su camp, su albergue, entonces ganaba mucho dinero y claro, entonces él todo es la envidia. La envidia es un gran motivador de las guerras chamánicas, sea verdad o sea que tú te lo crees, porque en cualquier caso, si te metes en el sistema, te lo tienes que creer. Sea verdad o no sea verdad, al final es verdad. Sea que hay guerras chamánicas o no, si te metes en el sistema, hay. Y estás expuesto a esas fuerzas, ¿no?, que llegan. Bueno, yo creo que hemos llegado ya. Nos dará de sobra para otra sesión, así que no la descartamos. Y nada, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a vosotros. Me ha encantado compartir aquí y bueno, pues fenomenal. Sí, Ángel, ¿has levantado la mano o...? No, creo que quería aplaudir. Solo quería aplaudir.
Vale, Ángel, encantado. Javier, Muchísimas gracias. Maya, Gracias. Genís, Saludos a todos. están por ahí. Gracias Gracias a todos. Muchas Son gracias. seminarios sobre salud mental global el tercer martes de cada mes. Entonces, el tercer martes Sí, de sería el día 21 de marzo. Pues muchísimas gracias a todos. bueno. Perfecto. Gracias, chao, Chao. chao. Adiós. Buenas Adiós. noches. Luego.